Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esta primera charla del día de hoy. Es el segundo día de la Feria del Libro. Eh, el título de la charla es ¿Para qué filosofía en tiempos de inteligencia artificial? Bastante contemporánea la pregunta. Eh, y bueno, presento a los exponentes. Marta Abergo, egresada de Filosofía con especialización en Epistemología e Historia de las Ciencias, investigadora independiente y con equipos del Instituto de Gino Germani en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, fundadora y coordinadora del Club de Lectura de Filosofía en la Biblioteca del Barco Santera, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el 2002 ha ofrecido numerosos cursos en diversas instituciones, entre ellos el Centro Cultural Rojas, el Borges, el Centro Psicoanalítico Argentino y la Sociedad Científica Argentina. Y la Asociación Médica Argentina, entre otras. Desarrolla una perspectiva interdisciplinaria y tiene varios libros publicados, entre ellos El filósofo como detective, Apariencia y realidad, Arriba las manos, sobre el papel de sobre el papel de las manos y el trabajo en el desarrollo del pensamiento y la filosofía, ambos en editorial Biblios, y publica un newsletter, Filosofía en un clic, una invitación al pensamiento crítico. Después, Enrique Bernarducci, auxiliar en Relaciones Humanas, consejero humanista social, docente de Ciencias Sociales y aficionado al ajedrez. Así que bueno, ya los presenté cuando quieran comenzar con la charla. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Muchas gracias a Diego Singer, el organizador de esta fantástica feria de libros de filosofía, y a Martín Badel, que es el editorial Biblos. ¿Para qué filosofía en tiempos de inteligencia artificial? Y en realidad vamos a disfrutar hoy de esta reunión de manera presencial y sin pantallas, como verán. No tenemos PowerPoint, así que todo va a quedar en manos y en los oídos de los aquí presentes y de lo que hablemos y lo que podamos llegar a intercambiar. Como se trata justamente de una feria de libros de filosofía, no puedo sino mencionar a dos libros de los cuales soy autora y que, aunque a primera vista no parezca, en realidad tienen algo que ver con el tema que nos trae hoy acá. Uno de ellos es El filósofo como detective, Apariencia y realidad, que como su título indica, es justamente sobre esta ardua y larguísima tarea que emprendió la filosofía hace ya unos cuantos años, siglos, para tratar de distinguir la apariencia de la realidad de las cosas. Y esto más que nunca en un momento parecería cobrar actualidad en que parecería que estamos sumergidos en una cosa que parece un oxímoron, una contradicción en sí misma, la realidad virtual. Por otra parte, el segundo libro, que trata sobre el trabajo manual e intelectual y cómo él incidió en el surgimiento de la filosofía y la ciencia en Grecia en sus orígenes, verdaderamente. Contra la idea de que la ciencia y la filosofía surgieron del ocio, como nos enseñó el maestro Aristóteles en ese momento, y que lo transmitió la tradición filosófica a lo largo de siglos. En este libro justamente aparece la conexión de las manos, el cerebro, el trabajo manual e intelectual en los verdaderos orígenes del pensamiento, y de alguna manera propone discutir un divorcio que se instaló entre estos elementos a lo largo de la tradición cultural occidental, sobre todo. Divorcio, digo, porque en sus orígenes estaban verdaderamente mancomunados contra las historias tradicionales que se han establecido. Entonces, en ese sentido, es muy interesante ver cómo se interrelacionaban las diversas actividades y cómo lo manual y lo intelectual no estaba tan separado como se nos ha pintado. Luego sí apareció un divorcio, pero eso es tema para otro libro en todo caso. Pero sin embargo, esto que yo llamo divorcio, de alguna manera se ha prolongado en la época contemporánea.
Y asistimos hoy a una especie de prototipo que funciona culturalmente, que vuelve a escindir la mente del cerebro, las manos y el cerebro, y aparece con la forma del hardware como cuerpo y del software como representante de la mente humana. Entonces vamos a ver cómo esto de alguna manera se trasluce y se mantiene inclusive en el imaginario popular, donde aparece claramente la figura de un prototipo de cerebro súper desarrollado que aparentemente no tiene nada que ver con el resto de la corporalidad humana. En ese sentido es que yo planteaba que en estos dos libros, de alguna manera en estas investigaciones, están conectadas con la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Para qué filosofía en tiempos de inteligencia artificial? Es un tema del avance de las tecnologías que pone en jaque justamente al pensamiento humano y suscita muchísimas controversias. Parte de esas controversias son las que nosotros queremos plantear junto con el profesor Berarducci, más que nada como disparadores para reflexionar al respecto. Entonces vamos a recoger algunas de las controversias para luego analizar más en profundidad algunos aspectos que hacen al desarrollo de la computación y de la inteligencia artificial en particular. Encontramos en principio gran diversidad de valoraciones. En dichos populares, desde la inteligencia artificial resolverá todos nuestros problemas, hay que adaptarse, es un hecho, no tiene vuelta, no la podés ignorar ni rechazar. La inteligencia artificial, dicen otros, puede aniquilar a toda la humanidad, nos matará a todos, en frases bastante más terroríficas. E inclusive un filósofo como Colomb, un francés, que da la casualidad que es especialista en ciencia cognitiva aplicada en la inteligencia artificial, se pregunta si la inteligencia artificial no nos convertirá a todos en idiotas. Es importante que lo diga un especialista en el tema. Una de las controversias, por lo tanto, que aparece en general es con respecto a valoraciones positivas y negativas. Entre las positivas, por supuesto, tenemos un entusiasta como Elon Musk y tenemos también a un filósofo israelí como Harari, que tiene una mirada absolutamente negativa con respecto a la generalización de la inteligencia artificial en el mundo. Dice Elon Musk: mi predicción es que el trabajo será opcional. Será como practicar deporte, jugar videojuegos o algo así. Añadió que quienes opten por trabajar lo harán por placer, del mismo modo que algunas personas prefieren cultivar sus propios alimentos en lugar de comprarlos. Esto hace referencia, obviamente, a una de las grandes controversias que se plantean con respecto a la inteligencia artificial, que tiene que ver con el trabajo, la relación de la inteligencia artificial con el trabajo. Y en ese sentido, por supuesto, Elon Musk es uno de los más entusiastas y plantea justamente que los hombres no van a necesitar trabajar una vez generalizada el uso de la inteligencia artificial. Mientras, Yuval Harari lanza una alarma por la pérdida de los puestos de trabajo. Dice: otro peligro es que muchas personas se encuentran completamente sin trabajo, no solo temporalmente, sino sin las habilidades básicas para el futuro mercado laboral. Dice: podríamos llegar a un punto en el que el sistema económico vea a millones de personas como completamente inútiles. Esto tendría terribles ramificaciones psicológicas y políticas. A propósito de esto, yo simplemente quiero traer a colación que el maestro Aristóteles, hace ya unos cuantos siglos, había anticipado algo de esto, aunque suene extraño. Dice:
Dijo Aristóteles en el libro de Política 1, si cada uno de los instrumentos pudiera cumplir por sí mismo su cometido, obedeciendo órdenes o anticipándose a ellas, si como cuentan de las estatuas de Dédalo o de los trípodes de Festo, de los que dice el poeta que entraban por sí solos en la asamblea de los dioses, si las lanzaderas tejieran solas y las púas tocaran la cítara, los constructores no necesitarían ayudantes ni los amos esclavos. Una anticipación de Aristóteles que vale la pena traer a cuento. Otra de las grandes controversias que se plantean es con respecto a la sustentabilidad. Saben ustedes que todos estos sistemas de información y de comunicación utilizan muchísimos recursos energéticos y que los recursos, aunque no se los crea tales, son limitados. Y entonces señala inclusive un experto, la huella de carbono, indicador del impacto ambiental de todo el ecosistema de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ya, o sea, ahora, equivale a las emisiones de combustible de toda la industria aeronáutica. No nos vamos a meter, por supuesto, en este tema, pero sí vamos a uno de los aspectos que es bastante importante. Es si se considera la inteligencia artificial una herramienta o se piensa que ella puede cobrar autonomía y por lo tanto podría dominar a los seres humanos. Esa es la posición más notoria, casi lindando con una distopía aterrorizante de Yuval Harari, justamente, del filósofo israelí. Niega que se le trate de una herramienta y le otorga autonomía. Y lo dice con sus palabras. Necesitamos entender que la inteligencia artificial es la primera tecnología en la historia que puede tomar decisiones por sí misma. Puede tomar decisiones sobre su propio uso. También puede tomar decisiones sobre usted y sobre mí. Esto no es una predicción futura. Esto ya está sucediendo. La inteligencia artificial produce historias por sí misma, personajes y discusiones sin que sean reales. No hay nadie detrás. Todo es inteligencia artificial. Y por supuesto se emparenta esto con el control social de las poblaciones. Otras voces, por supuesto, lo contradicen, por eso es que lo planteamos con carácter controversial. Y inclusive otro especialista que trabajó muchísimo en un proyecto que fue financiado por el presidente Obama, Rafael Juste, dice que en realidad los humanos, con el desarrollo de las tecnologías y en particular de la inteligencia artificial, nos vamos a convertir en híbridos. Esto, escuchen porque es interesante además con la categorización que se afirma esto, ¿no? Se afirma categóricamente. Dice, nos vamos a convertir en híbridos. Esto es una cosa que va a ocurrir, sí o sí. No tengo la más mínima duda. Ahora dependes de tu teléfono móvil para hacer cada vez más cosas. En realidad lo único que hace el teléfono es conectarte a la red. Esta conexión, en vez de estar en el teléfono en el bolsillo, la vamos a tener directamente en la cabeza, por una interfaz cerebro-computadora. Estas interfaces serán posiblemente no invasivas y serán distribuidas de manera masiva a toda la población. Se emparenta con esto una corriente que también tiene bastante desarrollo, que es el transhumanismo, que es la transformación del ser humano en su naturaleza misma e inclusive en su naturaleza anatómica. Ahora, verdaderamente una de las preguntas más importantes que debería hacerse la filosofía, y que de hecho se la hace, es si realmente la inteligencia artificial es inteligente. ¿Cuál es la diferencia de la inteligencia artificial con la inteligencia humana? ¿Qué diferencia hay entre una computadora y el cerebro humano? Muchas personas piensan que las computadoras en realidad, si bien no sienten,
piensan mucho mejor que los humanos, son más precisas y lo que sí es indudable, pueden abarcar un mayor volumen de información y de procesamiento que hoy en día ningún ser humano individual por lo menos podría alcanzar. En ese sentido es indudable que no se puede prescindir ya casi de todos estos sistemas y que ningún Estado, ninguna sociedad, ninguna rama de la ciencia hoy puede prescindir del procesamiento de información, del volumen de transformación que estos programas proveen. Tampoco muchas de las personas, aunque no todas, porque también hay que tener presente que no todo el mundo está conectado a las redes informáticas. Hay unos cuantos millones, de miles de millones de pobladores del planeta Tierra que están por ahora al menos al margen de estos sistemas. Pero es cierto que se han vuelto de alguna manera indispensables. Ahora, como una prolongación del dualismo que hemos tenido a lo largo de la civilización occidental, sobre todo entre mente y cuerpo, y razón y emoción, como mencioné de alguna manera al inicio, se ha instalado también otro dualismo, que es el del hardware y el software, identificando con el hardware los cuerpos humanos y con el software particularmente la mente, la inteligencia o como quieran llamar. Y en este sentido hay unas corrientes de pensamiento que es el llamado computacionalismo, palabra a veces difícil, o teoría computacional de la mente. Y hay diversos representantes que también lo tienen en la filosofía, que consideran que la mente humana finalmente es un procesador de información para obtener determinados resultados. Y eso es justamente un elemento que provoca determinadas reacciones en otros pensadores, porque vamos a ver si realmente puede ser equiparable la mente humana a la mente de un procesador o de una computadora. La inteligencia artificial viene justamente a plantear estos desafíos, a plantearnos estos interrogantes a los cuales por lo menos deberíamos darle un tiempo para pensar. Fíjense que en una definición de las más abarcativas que hay de la inteligencia artificial, se dice que es una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana. Comparables. Recordemos esa palabra, porque similares no quiere decir idénticos, pero son comparables, indudablemente. ¿Cómo lo hace? A través de algoritmos, a través de esta famosa palabrita que se usa permanentemente y muchas veces también con riesgo de confusión. Utiliza algoritmos y utiliza modelos. El algoritmo seguramente acá hay alguien mucho más avesado en las matemáticas o en la lógica que pueda dar otra definición, pero finalmente un algoritmo es un procedimiento que paso a paso está establecido para lograr un determinado objetivo. Es un simplificador de tareas, es un facilitador de la tarea y además es un facilitador en la comunicación de cómo la tarea debe ser realizada. Pero he aquí que las computadoras no inventaron el algoritmo. El algoritmo es un invento humano de hace miles de años, por lo menos seguro, que llega a las civilizaciones india, babilónica, griega, china. Es decir, que lo menos que tiene de uso constatado y por escrito son 2500, 2600 años. Pero, otra sorpresa, hay arqueólogos que dicen haber descubierto algoritmos en el Paleolítico. Es decir, que el algoritmo es un invento humano, no es natural, no está en la naturaleza
y no puede ser descubierto, es inventado. Y es importante tener esto en cuenta a la hora de ver por qué la inteligencia artificial utiliza algoritmos. Y en todo caso veremos cómo los utiliza. Utiliza también modelos, pero los modelos también son antiguos, mal que les pese a muchos que creen que las cosas se inventaron hoy o hace poquitos días. Los modelos también han sido formas de crear determinadas concepciones de diversas actividades o cuestiones que le preocupaban al hombre de cómo ordenar en un mundo determinado, y para eso se ponían determinados parámetros en juego. El modelo permite ir variando esos parámetros para hacer predicciones. Por lo tanto, ha habido modelos referidos a los climas, referidos a las estaciones y referidos a los famosos órdenes planetarios, como fue el modelo de Copérnico o fue el modelo que en ese momento tenía la Iglesia Católica y se contraponía. Es decir, tampoco es que la computadora y la computación y la inteligencia artificial inventó los modelos. Estas aclaraciones vienen a cuento de que muchas veces ustedes seguramente escucharán en los medios de comunicación y en general en el uso popular, digamos, de los términos, cómo se asocia la inteligencia artificial a los algoritmos, por ejemplo, ¿no? Que pasó a ser una palabreja que todo el mundo utiliza sin saber demasiado muy bien a qué se aplica. Entonces, por eso me parecía importante hacer las salvedades. Y otra cuestión también tiene que ver con la robótica, porque si bien hay robótica que utiliza la inteligencia artificial, aunque hoy todavía no es la mayoría, tampoco la robótica ha sido un invento de la inteligencia artificial. Y tanto es así que el querido Homero, en la Ilíada, nos habla de los robots, de las sirvientes robots que ayudaban a Hefesto a preparar las armas que iba a utilizar el héroe Aquiles. Y habla de: marchaban ayudando al soberano unas sirvientas de oro, semejantes a vivientes doncellas. En sus mentes hay juicio, voz y capacidad de movimiento. Es decir, que los robots han sido creados inclusive imaginariamente mucho antes que los robots que ahora solemos ver inclusive en publicidades. Nuevamente son productos para facilitar tareas en principio mecánicas y en principio repetibles. Veremos después qué diferencia podrían tener con los robots que sí utilizan inteligencia artificial. Simplemente esto fue para despejar un poco el terreno, y ahí viene una de las primeras advertencias que me parece interesante compartir con ustedes para la reflexión. Se cree muchas veces que la inteligencia artificial es neutra. Y uno se lleva una gran sorpresa cuando accede a especialistas en el tema, porque si lo dijera un filósofo desvariado que no tiene mucha idea de nada, podría ser aceptable para por lo menos discutir. Pero lo interesante es que esto lo plantean los propios especialistas y los propios investigadores en el campo, y que dicen que la inteligencia artificial no es neutral. ¿Qué tiene? Tiene lo que llamamos hoy un bias, una tendencia, y lo especifican. Lo tiene por quienes la crean y por las fuentes de información que recogen para el procesamiento de datos. Y lo leo textualmente: la inteligencia artificial no está exenta de sesgos, es decir, no es neutral. Los humanos crean inteligencia artificial y desarrollan algoritmos. Estas personas suelen ser hombres heterosexuales y de orígenes adinerados. Los datos que utilizan para entrenar los algoritmos que desarrollan para construir inteligencia artificial suelen basarse en una población que suele recopilarse aleatoriamente de la información disponible y que puede llegar a parecerse mucho a los humanos que crearon los algoritmos.
Y con respecto a las fuentes, otro obstáculo para la adopción de la inteligencia artificial es el hecho de que los sistemas de inteligencia artificial obtienen sus datos de fuentes no representativas. La gran mayoría de los datos son producidos por un sector de la población de América del Norte y Europa, lo que lleva a los sistemas de inteligencia artificial a reflejar esa visión del mundo. ChatGPT, por ejemplo, extrae principalmente la palabra escrita de esas regiones. Mientras tanto, casi 3.000 millones de personas aún no tienen acceso regular a Internet y no han creado ningún dato por sí mismas. Esto lo dice la señora Kate Butterfield, directora de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático, Machine Learning, en la jerga, del Foro Económico Mundial. Conclusión a la que llega es que la inteligencia artificial no es verdaderamente inteligencia, sino predicción. Es decir, que a partir de ciertos pasos, como hemos indicado del algoritmo, se llega a determinados resultados y se pueden proyectar. Evidentemente, se pueden acumular datos y proyectarlos en una dimensión que escapa absolutamente a un conjunto humano. Pero acá viene algo más que desafía todavía más estas reflexiones y esta cuestión que se plantea desde un punto de vista filosófico, que tiene que ver con la modalidad de la inteligencia artificial generativa. Porque ahí, inclusive, se ofrecen programas, como se está ofreciendo hoy el Gemini, diciendo que pueden ser favorecedores del pensamiento crítico. Así lo vende la representante para toda América Latina del programa Gemini, que estuvo hace poco en la Argentina. Y esto es interesante contraponerlo a quienes piensan que las cosas no son así como se plantean. Y para buscar una voz autorizada, que es la de Diego Fernández Stresak, director del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Él dice, para no aburrirlos y que sea muy largo, en el caso del ChatGPT genera texto, y lo que genera es la próxima palabra más probable a cualquiera que le digas. Si le hiciste una pregunta, es aquella con la que empieza la frase de la respuesta. Ahora, si le haces una pregunta y no la terminás, no pones un signo de pregunta al final, ChatGPT te va a decir cuál es la próxima palabra más probable y pondrá la que continúa la pregunta. Entonces, la palabra es la más probable para el humano. No es un agente inteligente que sabe hablar, sabe tomar decisiones, sabe buscar y darte respuestas. No razona, te devuelve la palabra más probable según la base de datos con la que fue entrenado. Y advierte además, de paso, contra el sedentarismo cognitivo, es decir, de depender de lo que se ofrezca a través de estos sistemas sin mediar criterios para evaluar si es verdaderamente exacto o no el resultado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y esto lo advierte el mismísimo MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Advierte, los sistemas de la inteligencia artificial generativa pueden producir contenido, porque ustedes sabrán que la generativa es la que produce diseños, videos, imágenes de todo tipo, textos, resúmenes que se ofrecen permanentemente cuando uno busca un libro y demás cuestiones, y hasta inclusive códigos para formar nuevos programas. Dice, no discierne entre la verdad y la falsedad, ni detecta los sesgos sociales o culturales. Esto afecta tanto a las fuentes de datos de entrenamiento como a lo que funciona como herramientas de autocompletado. Porque en realidad se dice que la máquina aprende en la generativa porque toma cuestiones que están codificadas del lenguaje natural y las transforma
pero el problema es que las transforma dentro de determinada sintaxis, dentro de determinado ordenamiento de ese lenguaje. Y ese ordenamiento no contempla la veracidad o falsedad de lo que se está tomando. Entonces, es interesante que esto está señalado por los propios especialistas. No hace falta que busquemos algo más rebuscado, digamos, ¿no? Están diseñados, dice, para predecir la palabra siguiente o secuencia, basándose en patrones observados. Su objetivo es generar contenido plausible, no verificar su veracidad. Esto significa que cualquier precisión en sus resultados suele ser casual. Como resultado pueden producir contenido que parece razonable, pero es inexacto. Con esto vamos a que finalmente algoritmos y modelos deben probarse en la realidad. Es decir, para ser verdaderamente eficientes deben ser constatados en la práctica. Y eso es lo que tienen indudablemente de beneficioso también determinadas aplicaciones de la inteligencia artificial. Sin ir más lejos, hace poco, en el mes de febrero, en la Fundación Favaloro se realizó una cirugía por primera vez con una máquina robótica. Ahora, y fue, por supuesto, exitosa. Fue una cuestión de cardiología. Pero lo interesante es que los profesionales que trabajan en ese campo, por un lado, deben ser capacitados especialmente y estar formados muy seriamente en el conocimiento del cuerpo humano para poder accionar junto con el robot, junto con la máquina. Y entre las condiciones que se ponen para poder formar parte de los equipos es muy interesante, y por eso yo vuelvo a mostrar mi librito de arriba a las manos, se pide que tengan destreza manual. Porque sin destreza manual, evidentemente el cirujano, por más que esté ayudado por una potentísima máquina que va pudiendo controlar y modificar en milésimas de distancia la dirección del bisturí, digámosle, necesita tener mucho control sobre eso. Por ahora dejamos aquí, creo que ya les he planteado unas cuantas inquietudes y le doy paso a Enrique para que nos hable de qué pasa con la inteligencia artificial cuando se aplica el juego del ajedrez. Así que todo tuyo, moviendo las piezas. Moviendo las piezas, bueno, en principio lo que quiero señalar que esta cuestión relacionada con la inteligencia artificial a mí se me presenta como algo, además de controversial, como dijo Marta, tengo una apreciación caprichosa. Me parece que tiene que ver esto que nos está pasando de la inteligencia artificial. Digo caprichosa porque se me asemeja en algún momento el dominio del fuego por el hombre. Otra interpretación caprichosa es cuando el hombre, erguido sobre sí, sobre su cuerpo, sobre sus dos pies, dominó el caballo. No todos accedieron a eso, no todos tuvieron al mismo tiempo esos fenómenos. Sin embargo, después se hicieron universales. Y por otro lado, se me ocurre que este proceso que estamos pasando ahora, de alguna manera se asemeja a eso. Por eso digo caprichoso, porque es una interpretación mía. Se puede compartir o no. Bueno, en definitiva, yendo al plano del tema del ajedrez, yo lo que debo decir es que soy un jugador aficionado. Desde luego. Y además quiero agregar otra cuestión. El hecho de que estamos hablando de la inteligencia artificial, por definición, ya la estamos etiquetando. Es artificial, es hecha por el hombre. De manera que lo bueno que pueda suceder de ello, o lo malo que pueda suceder de ello, es la acción y la actividad que el hombre pueda desarrollar. La mayoría de nosotros quizás tenemos como dijo Marta, un teléfono celular en el bolsillo.
con el cual nos manejamos, donde tiene aspectos muy concretos, tiene que ver con por ejemplo, con el uso del direccionador para cuando uno quiere concurrir a algún lugar, el Waze o el Google Maps. Bueno, uno lo pone en funcionamiento con la dirección, el lugar específico al que quiere concurrir. Le van dando las indicaciones precisas, a veces, por ejemplo, como en el Waze, le indica la cantidad de vehículos, el tiempo que va a tardar, si tiene algún corte el acceso a la ruta elegida, y se lo da en tiempo real, de manera que le permite a la persona que lo está usando discernir si lo quiere seguir o no, es decir, o si por sí mismo puede decidir tomar un camino aleatorio. Bueno, quería decir esto porque, de hecho, está vinculado con el tema del ajedrez a partir de una entrevista que se le hizo a un jugador español, Miguel Illescas, desde el año 1965, nació en el año 1965, y fue 8 veces campeón de España, 8 veces campeón de España. Marta ya dio las definiciones concretas de lo que es la inteligencia artificial, y quiero acercar una que tiene que ver con la RAE, que dice que es la comprensión, acto de entender, conocimiento, ¿no? Y Miguel Illescas, este ajedrecista español, en la entrevista que llevan a cabo, le preguntan acerca de la inteligencia artificial y dice: si la inteligencia es obtener resultados a partir de premisas, las máquinas lo son. Pero si hablamos de conciencia, es muy distinto. Lo primero que me llama la atención es que utiliza el término conciencia, ¿no? Que tiene desde luego otro tipo de predicamento. Y la otra cosa que me llama la atención es que le llaman las máquinas. Es decir, me llama la atención desde el punto de vista de que ahora veo que todo se termina resignificando permanentemente. Entonces tenemos los ordenadores y tenemos las computadoras, como dijo ella, Marta, que tienen un determinado fin, un determinado objeto. Bueno, este campeón español se desarrolló su acción, no sé si algunos, debe haber gente que conoce el tema del ajedrez. El ajedrez se desarrolla en un tablero, se llama 64 escaques, y son 64 casillas que están pobladas por una determinada cantidad de piezas, 8 peones y 8 piezas importantes y fuertes por detrás. Este maestro llegó a la conclusión de que se le fue preguntado, por ejemplo, si la máquina puede entender, y dijo que la realidad es que llegó a entender a partir de la acción que llevaron adelante los programadores expertos que tradujeron y explicaron determinados conocimientos propios de la actividad ajedrecística, partiendo del uso de un código binario. Bueno, el código binario es a partir de los unos y ceros, ¿no? Y lo señala como que son elementos, lamparitas que se prenden y se apagan, tal como sucede en el cerebro, a partir de las redes neuronales. O sea que hay una transposición del funcionamiento del cerebro a la máquina en sí, un sistema similar, digamos. Como dijo Marta, no es igual, no es idéntico, es similar. Y también se le da el nombre de redes, es decir, en el caso del cerebro, redes neuronales, y en el caso de la computadora, en realidad pretenden funcionar de esa misma manera. Bueno, para llevar adelante las acciones propias del ajedrez, hay un concepto básico que tiene que ver con la apertura, ¿no? Que es la parte más importante del desarrollo del juego, para desarrollar el juego. Este español, Miguel Illescas, en un momento determinado, era también experto en informática y fue convocado por IBM, y con el propósito de desarrollar una máquina que se llevó por el nombre Deep Blue, pensamiento de profundo azul, y esa máquina jugó contra Garry Kasparov, que era el campeón mundial de ajedrez de ese momento.
Además, en la antigüedad, o en esa época, en el año 1997 estoy hablando, de alguna manera ya había mudado la forma del estilo de juego. Antiguamente se hablaba de que había un estilo de juego romántico, donde no se usaba el tiempo, y tenía un carácter de tipo social, de tipo de sociabilizar, de pasar el tiempo de forma agradable. Digamos, llevando adelante el objetivo que era ganar, por supuesto. Bueno, Gary Kasparov desafió en su momento a otro ajedrecista importante, Anatoly Karpov, que era más grande que él, y en un momento determinado hicieron un campeonato del mundo. Terminó que iba perdiendo a Gary Kasparov 5 partidas abajo, y en un momento determinado se dio cuenta que algo le estaba pasando, y entonces empezó a cambiar el estilo de juego, y empezó a empatar, es decir, lo que se llama llevar adelante tablas, ¿no? Jugando al estilo, Miguel Illescas dice que terminó aprendiendo de Anatoly Karpov, porque se propuso no perder, en definitiva una actitud humana, ¿no? Se propuso no perder, y seguidamente, después de varias tablas, tuvo 3 triunfos consecutivos. Y en esa circunstancia, viendo cómo estaba respondiendo físicamente Anatoly Karpov, vaya a saber, los encargados del torneo, de la FIDE, dijeron que no se encontraba en condiciones de seguir, que incluso el tiempo le había hecho perder kilos y todo, que estaba, desde el punto de vista físico, no estaba en condiciones de seguir. Entonces deciden suspenderlo, y Anatoly Karpov le dice: ¿por qué lo suspende si iba ganando 5 partidas arriba? Y Kasparov le responde justamente cuando lo deciden suspender, cuando él se había ganado 3 y estaban supuestamente en condiciones de poder alzarse con el triunfo. Lo cierto que quedó de esa manera, y lo invitaron a llevar adelante la máquina Deep Blue. Esta trabajó, como dije, con lo que se llaman jugadas razonables, las que se consideran fuertes. Señala entonces que empezaron a enseñarle reglas y procedimientos del juego, estructuras propias del juego, por ejemplo, como las cadenas de peones, las valoraciones de las piezas, a las cuales, por ejemplo, al peón se le asignaba 1 punto, a los caballos y al alfil se le asignaban 3 puntos, a la torre se le asignaban 5 puntos, a la dama 10 y al rey infinito. Y calificarlo al rey como infinito tiene que ver con la estructura propia del juego del ajedrez, en el sentido de que, y lo explica muy bien, en el desarrollo del juego, si el rey no está protegido por el resto del andamiaje del resto de las piezas, obviamente que está perdido. Entonces, la máquina llevó adelante este tipo de apreciación, y lo dotaron, por ejemplo, de 3.000 reglas ajedrecísticas, acá dice, por ejemplo, con una potencia de 200 millones de jugadas por segundo. Y resulta curioso que otros observadores de esta tecnología hablan de 63.000 jugadas por segundo. Hay una situación también controversial hasta en eso. Bueno, el resultado de esto fue después la imprevisibilidad. ¿Por qué? Porque ningún programador o gran maestro sabía con certeza qué jugada podía realizar la máquina. En la base de datos se le asignaban bonus a partir de las mismas cantidades de puntos que se le daban a las piezas. Entonces, las jugadas que realizaban eran como dije, las que se consideraban fuertes, las que se consideraban que tenían una determinada propósito de poder salir ganador. El conocimiento no era autoadquirido, sí producto de la información y reglas almacenadas a partir de la potencia de análisis que tiene la máquina. De allí se da una circunstancia en el año 1996,
en la cual Garry Kasparov juega contra la máquina y Deep Blue, y le termina ganando. La máquina le gana a Kasparov. En el año 1997, perfeccionada por este jugador español y el equipo de IBM, de hecho, cuando lo invitan a Miguel Illescas a trabajar sobre las estructuras de partida y conociendo el estilo de juego de Kasparov, le dice que él no puede participar, no lo puede hacer porque Kasparov siempre le había ganado. Entonces arman el equipo y desarrolla una técnica, digamos, de alguna manera distractoria, para sacarlo de las estructuras de lo que el jugador de ajedrez espera que el contrincante realice. Entonces se da una circunstancia en el año 1997 donde en la segunda partida termina perdiendo es decir, la máquina Deep Blue le termina ganando y él se siente, obviamente se siente mal y dice que la máquina había hecho una jugada demasiado humana. El término que usa, demasiado humana. Y entonces le preguntan por qué dice eso, si lo estaba diciendo fastidiado, si había hombres escondidos detrás de la máquina. Y dice que es resultado de un concepto emergente, pero que se podría advertir que la respuesta no se podía advertir qué respuesta podía dar la máquina, el ordenador. Y esto lo compara con algo muy particular, porque dice que fue trayendo a colación que en el año 1987, en el campeonato del mundo, Maradona había hecho un gol con la mano. Entonces responde que la jugada que había hecho la máquina era como la mano de Dios de Maradona. Y se recuerdan cuando en el partido contra Inglaterra Maradona hizo un gol con la mano, bueno, era la mano de Dios. Acá también es la mano de Dios. Ahí es donde le preguntan si pensaba que había habido trampas o que había habido alguna situación que no tenía que ver con lo expuesto. Y simplemente queda como nota de color dando esa respuesta por el fastidio que le resultó perder con la máquina. Bueno, y por último, lo que puedo agregar es que fue cambiando la estructura del ajedrez ahora, y por ejemplo hay un estilo que se llama ajedrez freestyle, que lo desarrolla Magnus Carlsen, y que tuvo el propósito de, a partir del uso de las máquinas, de los ordenadores ajedrecísticos en las competencias, de cambiar aleatoriamente las posiciones de las piezas, dándole con el propósito conservando las reglas establecidas, el propósito es desarrollar más la creatividad y la perspectiva en contra del estudio teórico, para contrarrestar el conocimiento específico y la potencia que tenían las máquinas para responder. Entonces, desarrolló ese estilo con ese propósito, ¿no? De alguna manera, tratando de que la creatividad y la espontaneidad de la respuesta del hombre, del ser humano, se imponga por sobre lo de la máquina. Bueno, esto es lo que tenía preparado como para compartir. Yo, para redondear un poquito la presentación y después si quieren hacemos algunos intercambios, simplemente lo que se me ocurría era que, retomando la pregunta de para qué filosofía en tiempos de inteligencia artificial, creo que finalmente la respuesta a esta pregunta, las posibles respuestas, porque por supuesto puede haber varias, finalmente caen en lo que son las tareas indelegables de la filosofía y también de otros que desarrollan el pensamiento crítico, porque debemos reconocer que también hay otros especialistas, inclusive del propio campo de la inteligencia artificial, que lo desarrollan y vaya si lo han demostrado con sus testimonios. Pero me parece que lo importante es rescatar todo esto y seguir pensando que nuestra tarea fundamental no es posible de ser realizada por una máquina en la medida en que sigamos ejercitando la duda, ejercitando el cuestionamiento a nuestras propias ideas inclusive, y ejercitando el deseo de conocer y hacerlo con entusiasmo y con motivación.
Ninguna de estas cosas puede ser inyectada o propuesta en una computadora. Y en ese sentido me parece que nunca más valioso la exhortación de Kant hace ya mucho, por allá por el 1700, cuando nos instó a saber, a atreverse a saber, sapere aude. Me parece que esa es la mejor instrucción que podemos recibir y que no va a ser compatible con ninguna de las máquinas, por lo menos hasta ahora. Eso por ahora.